La segunda clasificación toma en cuenta el modo de articulación. Como pueden ver, en este caso observaremos que existen consonantes oclusivas, fricativas, africadas, laterales y vibrantes, ¿sí? Para darle mayor explicación vamos a pasar a las imágenes. Ese cuadrito queda con ustedes, ¿sí? Vamos con la explicación. Se dice que son oclusivas porque va a ocurrir lo que se llama una obstrucción de la salida del aire cuando toman contacto dos puntos de nuestro aparato bucal. Y al obstruir la salida, impide que se produzca sonido, pero de repente se libera para producir estos sonidos. Veamos. Tenemos el caso de los labiales, ¿no? Aquí están, se juntan los labios y el aire, por un instante, se impide que este salga, la voz, ¿sí? Y de repente se libera el sonido para producir la P y la B. Noten ustedes, P y B. Se juntaron los labios y se liberó el aire para producir estos sonidos, ¿sí? Así también ocurre cuando en el caso de la T y la D, ¿sí? Pasa en este caso cuando la lengua y el diente se pegaron para digamos, obstruir el paso del aire y liberarlo para poder luego producir estos sonidos. Luego acá tenemos, ¿sí? La K, la J, ¿sí? Que son igualmente los sonidos que también son interrumpidos en su paso inicial para luego ser liberados y de esa manera ser producidos. A esto se le llaman oclusivos. Las fricativas son aquellas donde el aire, ¿sí? Tiene un paso bastante, digamos, estrecho, ¿sí? Pero no total. Es decir, que hay un cierre parcial, no total, y no se obstruye totalmente, sino que hay un pequeño espacio por donde pueden pasar estos sonidos, y así es como se produce. Tal es el caso, por ejemplo, aquí como podemos ver, en el caso de que los dientes incisivos superiores se acercan al labio inferior para el sonido de la F. ¿Ven ustedes? En la F vemos que no existe un cierre total. Hay una bastante cercanía entre el incisivo superior y el labio inferior para la producción de este sonido. Lo mismo sucede para los sonidos alveolares. Tal es el caso de la S, ¿sí? Donde vemos que la lengua toma contacto con los alvéolos, pero no de manera total. En ese sentido, el paso del aire es por un lugar muy estrecho, y así es como se produce el sonido. De igual manera tenemos en el caso del palatal, tenemos la Y. Si ustedes notan la Y, el sonido pasa de manera muy estrecha y se produce este sonido cuando hay el contacto de la lengua con el paladar duro. En el caso de los velares, ¿sí? Tenemos el sonido de la J. Si ustedes pueden observar, la J pasa de manera muy estrecha, ¿sí? Para que este sonido se pueda producir. No hay un cierre total, sino hay un cierre parcial. Y en ese pequeño espacio es donde sale este sonido muy particular de las consonantes que acabamos de analizar. El tercer grupo tenemos a la africada. Es una sola. En la africada se da una combinación de los dos casos anteriores. Es decir, que primero se presenta como oclusiva y luego se presenta como fricativa. ¿Qué significa? Que primero hay un cierre, así, total, un cierre, no pasa el aire se queda estancado, ¿sí? Y luego se libera, pero no de manera total como la oclusiva, sino de manera parcial como la fricativa. Ahí está. Es decir, el cierre no se libera del todo, sino parcialmente. Y no hay una liberación total del sonido, sino hay una liberación por un pequeño espacio. Y así es como se produce la Che. Este es el caso de la consonante africada, que combina los casos de la oclusiva con la fricativa. Luego tenemos las laterales. ¿Qué ocurre con las laterales? En este caso vamos a observar que hay un contacto de cierre entre dos órganos, la lengua, en este caso, y los alvéolos. ¿Y el aire por dónde pasa? Aquí el aire sí puede pasar, pero no pasa como los demás, sino por los costados. Tal es el caso de la L. Noten ustedes que la L hay un punto de pegue, de contacto, se cierran, pero el aire pasa por los costados, pues se llaman laterales. Para la L, y en este caso si es los alvéolos, y la EIE igualmente, ¿no? Cuando es en el caso del paladar. EIE hay un contacto y un cierre total y el sonido pasa por los costados. Por esa razón se le conocen como laterales o también se le conocen como líquidas. Luego están las vibrantes. Miren ustedes. ¿Qué ocurre con las vibrantes? En el caso de las vibrantes es muy parecida a la anterior, solo que aquí la lengua no está tranquila. La lengua empieza a vibrar. Vibra un poco o un poco más. El hecho es de que al vibrar se producen estos sonidos. Cuando la vibración es leve, cuando es una vibrante leve, es que se produce el sonido R. Noten ustedes que la lengua tiene un pequeño movimiento, R.
Pero cuando se trata de la R, noten ustedes que la lengua tiene mayor movimiento y por tanto es como así va a producir los sonidos. R, ¿sí? Entonces tenemos una vibrante leve y una vibrante más intensa. En ambos casos, ambas son vibrantes. El tercer caso en esta oportunidad tenemos que existen las que se clasifican por por intervención del velo del paladar. Quiere decir que hay consonantes nasales y hay consonantes orales. ¿En qué se distingue? Veamos. Se llaman orales cuando las consonantes se producen al paso libre del aire, vale decir, todo el aire sale libre y es liberado por la cavidad bucal. Todo el aire que sale, toda la voz que sale, se produce a través del aparato bucal, de la cavidad bucal, ¿sí? Sin intervención de la cavidad nasal, que es la que también en el otro grupo tendrá su intervención. En este caso, ¿sí? La cavidad bucal es el único espacio por donde se producen estos sonidos, los que tenemos en este caso, ¿no? La B, la D, la G, la P, la T, la K, y así, toda esta lista de consonantes. Mientras que las nasales, ¿sí? Claro, son sonidos que siempre se producen por la boca, ¿sí? Por el aparato bucal, por la cavidad bucal, pero parte del sonido también pasa por la cavidad nasal, de tal manera que al producirse su pronunciación, vamos a encontrar que van a haber tres sonidos. Estos tres sonidos van a tener como complemento que se va a producir una especie de sonido nasal. Tal es el caso de la M. Noten ustedes que al pronunciar la M vibra nuestra nariz, la N y la ñ, ¿sí? De esa manera es como se producen estos sonidos que se conocen como nasales.